Hola, saludos con todos. Hoy ya vamos a ver algo un poco especial, lo cual es el uso de la sentencia Crate-Table, la cual vamos a derivar a través del modelo entidad-relación que ya hemos diseñado. La sentencia Crate-Table nos permite crear todas las tablas conjuntamente con sus atributos y relaciones del modelo entidad-relación que se haya creado, es decir, nos permite realizar y desarrollar el esquema de la base de datos. Vamos a hablar un poco sobre el modelo entidad-relación. Ya sabemos que está formado por sus entidades que están simbolizados por los rectángulos. Cada entidad le corresponde los atributos que están simbolizados en el diagrama por los elipses, y está también conformado por las relaciones que permiten la asociación entre dos entidades y que se simbolizan mediante un rombo. Además de eso, el modelo entidad-relación contiene las restricciones de cardinalidad, en el cual especificamos que se pueden dar relaciones de uno a uno, de uno a varios, de varios a varios, de varios a uno, además de su restricción de participación, una participación total o parcial. Y algo también importante que debemos mencionar es sobre la participación de los atributos, es decir, la cardinalidad que tienen los atributos dentro del modelo de entidad-relación. La cardinalidad de los atributos especifica la cantidad máxima de información que va a tener un atributo. Aquí podemos tener un ejemplo de modelo de entidad-relación donde vemos que la partición del atributo está como mínimo 1 y como máximo 1. Esto se le puede también llamar que son atributos obligatorios, es decir, que necesitan que en ese campo exista un valor. De no ser así, no se guardará la información en la tupla correspondiente. También podemos ver que en el atributo email contiene una participación de 0,1, es decir, como mínimo 0 y como máximo 1. Esto también indica que pueden existir valores nulos dentro de la tabla, es decir, que si no se ingresa la información, tranquilamente se puede guardar la información dentro de la tupla de la base de datos. A este tipo de atributos se los conoce como opcionales. Si no se indica su participación, se da por entendido que estamos hablando de una participación total, es decir, que se necesitan obligatoriamente los valores. Así que si no muestra, como vemos en la entidad teléfonos, que no indicamos la cardinalidad del atributo, esto quiere decir que se necesita obligatoriamente esa información dentro de la celda o del atributo correspondiente. Y si nos damos cuenta, solo hemos marcado el atributo que es operadora, que es el que vamos a poder ingresar valores nulos. Esta es la forma de que podemos simbolizar estas restricciones, por llamarlo así, dentro de nuestro modelo de entidad-relación. Ahora viene la traducción de este modelo de entidad-relación a un lenguaje SQL para poder elaborar el esquema de la base de datos. Bueno, aquí tenemos el lenguaje SQL, donde estamos utilizando la asistencia Crate-Table, que nos permite crear todas las tablas que van a utilizar la base de datos, además de sus restricciones. Podemos ver también, bueno, voy a regresar un momento al gráfico anterior. También quiero indicar que, me olvidé indicar que las claves principales o las primary key se las identifican por medio de su nombre subrayado, con una subraya, como podemos ver, sobre identidad y código teléfono. Así pasemos al código y vemos que tenemos la sentencia es la siguiente: Crate-Table, el nombre de la tabla, en este caso será personas, será paréntesis, y se comienza a escribir cada uno de los atributos con el tipo de datos que va a permitir ingresar la información. Vemos que tenemos como atributo solo identidad, que va a permitir un tipo de datos char. Obviamente se restringe que solo permita 10 números.
Y como sabemos que su participación del atributo es máxima, entonces escribimos non null, que es decir que no va a permitir valores nulos. De igual manera hacemos con nombres. Acá tenemos un tipo de datos varchar de 30 non null. La diferencia entre char y varchar es que el char nos guarda los espacios, es decir, completa todos los 10 caracteres, y si solo ingresamos 9 y dejamos 9 vacío, ese también se ingresa como un espacio o como un elemento vacío. En cambio, varchar solo registra los caracteres que han sido ocupados, los espacios no los registra. Esa es la diferencia entre char y varchar. Como aleatoriamente sabemos que un número de cédula entidad son 10 números, por eso lo especifico como char, porque sé que no va a haber caracteres vacíos. De igual manera lo hemos hecho con apellidos, varchar de 30, non null. Dirección, varchar de 50, non null. Y al final especificamos la primera key y escribimos entre paréntesis el nombre del atributo que es cédula de identidad. De la misma manera lo hacemos con teléfonos. Tenemos con teléfono serial. El serial es un tipo de datos numérico que hace que se autoincremente los números, es decir, que vaya de uno en uno de la secuencia que se haya determinado. Este es un tipo de dato que le proporciona Postgres. Es importante indicar que estoy utilizando como mi DBMS principal Postgres, ya que su sencillez es muy práctica para este tipo de estudio. Tenemos también sobre la entidad char de 10 non null, que va a ser nuestra clave foránea, número de teléfono, operadora. Así hemos indicado la primera key con teléfono. Y aquí viene otra parte importante de las restricciones dentro de un modelo de entidad relación, que es la de la foreign key, o las claves externas, o las claves foráneas, o las claves heredadas, como ya la conocemos. Aquí vemos que escribimos como sintaxis foreign key, abrimos paréntesis, el nombre del atributo que es la identidad, seguido de la palabra references, que va a indicar de dónde hemos extraído esa información. Escribimos el nombre de la tabla de la cual vamos a realizar la asociación, que en este caso es personas. Entre paréntesis el atributo de esa tabla con la cual vamos a relacionar, que es la identidad. Es importante indicar que para realizar una clave foránea, la referencia del atributo debe ser también una clave primaria. No se puede realizar una referencia con un atributo que no sea clave principal de la tabla. Vamos a ver de forma breve el código, que ya lo tengo por aquí, y lo vamos a ejecutar en Compostgres para que vean que esta es la sintaxis que se sigue y que el código se ejecuta correctamente. Vamos a crear una nueva base de datos. Escribimos un nombre, cualquier base de datos, pongámosle prueba de atributos. Listo. Vamos a escribir el código aquí. Vamos a ejecutar el código que se ha escrito. Vemos que el código se ha ejecutado correctamente y podemos observar en la base de datos a través de schemas public tables las tablas que hemos creado. Vamos a hacer una pequeña demostración sobre los valores que se han ingresado, o sea, especificar los valores nulos y no nulos. Ok. Vamos a solo ingresar un valor cualquiera. Disculpe que solo ingrese números, solo va a ser la manera prueba. Lo doy en guardar y obviamente me indica que el valor null para la columna cédula de identidad
viola la restricción non null que se ha especificado en el código. Es decir, que hemos realizado correctamente la construcción del esquema para la base de datos. Vamos a ver ahora lo que es delete. Podemos ver también, vemos las columnas que tiene, la precisión y si permite valores nulos y que si es una clave primaria. ¿Okay? Y vemos que en operadora no permite valores nulos, es decir que nuestro código se ha ejecutado correctamente. Además podemos ver las restricciones que de clave primaria y de claves secundaria, que nos podemos también revisar y vemos que todo se ha ejecutado correctamente. Bueno, lo que son check y unique lo vamos a ver más adelante en otro ejemplo, que es lo que también quiero mostrar. Y justamente vamos a esa parte donde vamos a hablar un poco sobre las claves candidatas, claves identificadoras y los dominios. Bueno, sabemos que las claves candidatas son aquellas claves que también permiten identificar de manera única una tupla y que puede ser tomada como clave identificadora o clave principal. Las claves identificadoras son aquellas que se describen como clave principal y que permite identificar de manera única. Los dominios los podemos decir que son pequeños valores que permite la base de datos. Es decir, que si este valor, un valor que se ingresa no corresponde al dominio de valores, no se va a ingresar la información correctamente. Aquí podemos ver que hemos representado lo que son las claves candidatas que tenemos en cliente mediante unas líneas subrayadas con unas líneas recortadas, y a las claves identificadoras le ponemos como una clave principal y le aumentamos la palabra IP de identificador principal. Y lo que son los dominios como el tipo automóvil, esto lo expresamos debajo del atributo mediante corchetes encerrados los valores que va a permitir. Como ya lo recordando anteriormente, si no establecemos la participación del atributo, indica que estos no van a permitir valores nulos. En este caso todos los atributos que vemos son obligatorios. El código es el siguiente en SQL. Para establecer las que son las claves candidatas usamos el método unique, que está aquí abajo, si lo podemos ver, que está como constraint. De esta manera lo invocamos que va a ser una contracción constraint, le ponemos un nombre a ese constraint. En este caso he puesto uCliente, se puede ser que es una sintaxis que se sigue para la creación, es la palabra unique y el nombre del atributo que va a tener ese valor. Es decir, que esto va a permitir que esos valores sean únicos y que no se puedan repetir. En caso que se quieran repetir, va a mandar un aviso y no los va a ingresar. Bueno, la creación de la tabla de las claves primarias lo omito porque es algo que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver sobre cómo podemos poner los identificadores, los dominios, y lo hacemos mediante también un constraint. Le ponemos un nombre a eso, en este caso seleccionado CK tipo automóvil, sigo la palabra check y entre paréntesis vamos a indicar el atributo que va a contener esos dominios o esos valores, que es tipo automóvil, sigue la palabra in y entre paréntesis colocamos cada uno de los valores entre comillas y separados por coma. Esta es la sintaxis que se debe seguir. Vamos a demostrarlo a través de nuestra base de datos en Postgres. Ok, vamos a crear otra base de datos. Bueno, que se crea, quiero indicar otra aclaración, que también podemos los dominios en el caso anterior lo especificamos con un check,
como podemos ver, pero también podemos crear dominios con la siguiente sintaxis: crear domain, el nombre del tipo de dominio, el tipo de datos que tiene ese dominio, y usamos anteriormente el constraint check, el código que vimos anteriormente, y después en la tabla donde vamos a ingresar ese dominio, como tipo de datos ingresamos el nombre del dominio creado. Como lo vamos a ver aquí, tipo automóvil, y escribimos dominio tipo automóvil, que es el nombre del dominio que hemos creado, que es todos estos valores que ya creamos acá. También es una forma un poco más ordenada de crear los dominios, y que se puede entender de una mejor manera cuáles van a ser cuáles son los dominios que se va a ingresar. Bueno, vamos a ver si en su código está. Voy a cerrar esto. Ok, disculpen la manera de escribir, lo estoy haciendo un poco rápido porque lamentablemente el tiempo apremia, y es un tutorial que lo quiero hacer muy corto. Ejecutamos, vemos que tenemos aquí, vamos a hacer un ejemplo para mostrar. Y vemos que aquí me sale, como estoy ingresando camioneta que no corresponde al dominio, me envía un informe donde dice que el nuevo registro para la relación automóviles viola la restricción check. Es decir, que esta camioneta no se encuentra entre los dominios. Aquí se escribe liviano, a ver si me lo registra. Y sí, correctamente, escribiendo uno de los dominios, se me ha registrado correctamente la información. Ok, bueno, vamos a hablar un poco sobre las claves foráneas y sus cláusulas de restricción. Se puede decir que hay una forma estandarizada para hacer este tipo de traducción, aunque generalmente no se sigue, ya que también depende de los problemas que haya analizado el señor de base de datos, para establecer la mejor manera de guardar la información y de almacenarla y eliminarla. Ok, entre las claves foráneas, cuando tenemos una relación 1 a 1, como tenemos de busetas a conductor y tenemos una participación total, lo más conveniente en estos casos es de utilizar con un delete cascade o un update cascade. Ya, estos que hemos añadido, a diferencia de los otros ejemplos que hemos visto anterior, que solo hemos llegado hasta la parte 6 conductor, hemos aumentado on delete cascade o on update cascade, que son cláusulas que permite que generan una acción cuando se va a hacer una modificación o una eliminación. Cascade significa que va de hijo a padre, que si se hace una eliminación, una actualización en la tabla referenciada, esta después vuelve a modificar en la tabla principal. Esta es la función que realiza esta cláusula, on delete cascade o on update cascade. También podemos ver que hay este tipo de cláusulas combinadas, como por ejemplo cuando tenemos también el mismo caso, una relación 1 a 1, pues tenemos una participación parcial, como el caso de departamento empleado. Vemos que lo más optativo es usar un delete set default o un update cascade. El delete set default significa que al eliminar una tupla o otra información, se va a guardar en este atributo los valores que se encuentra determinado por default. En este caso, en la tabla departamento no hemos indicado ninguno por default, y el valor que se va a guardar es nulo.
ya que todas las tablas de la base de datos se guardan con un valor nulo por defecto. Si se hubiera puesto algún valor por defecto, este sería, como por ejemplo, eliminado, sería esa palabra sería la que se registraría dentro de esa tabla. Vamos en el caso cuando tenemos una relación de 1 a varios con una participación total, como es el caso de busetas transporte estudiantes. El código a seguir sería el siguiente. Vamos a utilizar también un delay cascade y un update cascade. Como le digo, son ciertas normas estandarizadas que se han establecido, pero que no siempre se siguen a cabalidad. Estoy pasando esto de manera rápida porque solo quiero, como lo digo, solo es algo que no se utiliza frecuentemente. Ahora, cuando tenemos una participación de 1 a varios, pero con una participación total, como es el caso de automóviles con clientes, tenemos que se utiliza en on the leak set default y un update cascade. Esos son, digamos que son los tipos tocando los casos más comunes que se usan dentro de base de datos, como son relaciones 1 a 1 y de 1 a varios. Varios a varios lo omito porque generalmente dentro de la normalización de la base de datos eso no puede existir porque va a dar inconsistencia de la información. Vamos viendo un caso interesante, como es cuando tenemos recursividad, cuando necesitamos indicar una referencia dentro de la misma tabla con un atributo de la misma tabla, como es el caso de artículos citar. Es decir, que un artículo puede citar a otro artículo del mismo escritor. Esa parte también la quiero indicar porque es importante. En un futuro nos va a tocar realizar bases de datos que tengan recursividad, como por ejemplo cuando queramos crear una aplicación de árbol genealógico, vamos a querer citar lo que es recursividad, por eso lo quiero mostrar. En este caso tenemos una relación de 1 a varios con una participación parcial, y el código a generar que me da es el siguiente. Me dice que lo más conveniente es usar un delay set default y un update cascade, es decir que se va a eliminar y se va a almacenar el valor por defecto, y actualizar se van a modificar los valores de padre a hijo, como indiqué anteriormente. Si nos damos cuenta, se puede combinar las cláusulas o se pueden usar las dos juntas. Las cláusulas que define Postgres, porque esto depende también del MS que estamos usando, es cascade, no action, set default y set null. Bueno, para finalizar esto quiero mostrar este diagrama. Quiero que le pongamos un poco de atención. Tenemos la mayoría de las relaciones aquí, de 1 a 1 con una participación total, de 1 a varios con una participación total, y la recursividad que leímos anteriormente. Vamos a traducir esto a un código SQL completo, como vemos, que es el que tenemos aquí. Tenemos el create table clientes con todos sus atributos, sus tipos de datos marcados, indicando que son valores no nulos, porque recuerden que como no indicamos su participación, por defecto no va a permitir valores nulos, son atributos obligatorios. Hemos creado un dominio que están los tipos de automóviles que se va a permitir. Nuestra tabla automóviles, y en tipo automóviles escribimos el nombre del dominio que hemos creado. Establecemos las claves primarias de cada una de las tablas. Tenemos nuestra tabla ventas con sus atributos, su clave primaria, y aquí tenemos una relación a la tabla clientes con el atributo 6 cliente, el sobre cliente, en el cual nuestra cláusula va a hacer que en borrado se almacena el valor null, en utilización se almacena el valor cascada. Aquí hemos utilizado permitir cascada, y tenemos también con la relación automóviles con matrícula. Aquí tenemos como cláusula el onDelete set default, que es el valor por defecto, una utilización de tipo cascada que hemos establecido con el onUpdate cascade. Y por último está la revisión, sus atributos, su clave primaria, y hemos indicado que onDelete no action y onUpdate no action en la relación de matrículas automóviles. Bueno,
Ok, esta cláusula no action indica que si alguien quiere borrar o actualizar alguna información de esta tabla, no lo va a permitir. Va a mostrar un mensaje de que el cambio no se puede realizar. Esta es la función que tiene la cláusula no action de progress, es decir, no permite que se realice ningún borrado ni una actualización de la información. En este caso podemos asumir que las revisiones no se puede borrar, el historial debe existir porque sí, y no se debe modificar nada del historial. Por ese motivo hemos especificado que no se permiten ni borrados ni actualizaciones. Bueno, esto es lo que quería indicarles, la traducción del código modelo entidad relación a sentencias create table de SQL. Esto es todo por hoy y pasen bien.